Ministra, para empezar, ¿qué evaluación o diagnóstico se hace desde el Estado sobre la violencia en las escuelas o la violencia escolar? Nosotros debemos hablar de una violencia social que se da en las escuelas, porque las escuelas es la única institución de todo el Estado, que podríamos decir, donde concurren todos los chicos de los distintos barrios y se juntan dentro del grado o en el patio escolar. Cada uno de los chicos viene con sus propias cargas, con sus distintas realidades. No en todas las escuelas se producen los hechos de violencia, pero, cuando un chico se manifiesta de una determinada forma, tanto los más pequeños como los jóvenes o los adultos, es porque hay modelos o es porque hay situaciones que se viven fuera de la escuela y se reproducen dentro de la escuela. Tienen que ver con el poco uso de la palabra para la defensa frente a una determinada situación, tiene que ver con el no poder comunicarnos de otra forma, tienen que ver con que es lo único que se ve. Muchas veces también los medios juegan un rol muy importante, ¿no?, en todo esto, ¿no es cierto?, como en distintas conductas y situaciones que uno ve en una película, que ve en un medio, que se informa y demás, pero cuando se da tenemos que actuar. Y ahí estamos nosotros como Ministerio de Educación de la provincia trabajando con nuestros distintos equipos. Son muy pocas las situaciones donde nosotros podríamos decir que realmente la violencia se genera dentro de la escuela por situaciones educativas, de relación entre el docente y el alumno y demás. La mayoría de las veces se da por situaciones de cargas externas que se reproducen dentro de la institución. Ahora, ¿cuáles son los tipos o los hechos de violencia más frecuentes que ustedes advierten? Ya quizás no se habla tanto de una violencia física, sino más bien verbal o de tipo psicológica que puede sucederse entre pares, ¿no? Hay de todo, hay física, hay de la palabra, hay amenazas, hay actitudes que generan violencia, hay actitudes que uno a veces no se da cuenta. Cuando se deja de involucrar o no les permiten participar a algún joven en determinadas actividades, y eso es constante, es violencia. Entonces ese joven va a reaccionar de alguna forma para poder entrar en el grupo. Por dar un ejemplo, la violencia se genera de distintas formas. También se genera violencia a veces entre los docentes, entre ellos, entre los docentes con los padres o los padres con los docentes, entre los alumnos con los docentes, y se arma esta ronda que no nos gusta, pero que es una realidad. Y bueno, y reitero, sobre esto estamos trabajando con los distintos equipos, y no solamente debemos trabajar con los equipos, sino trabajar con toda la comunidad. La violencia se produce en el fútbol y lo vemos a diario. La violencia se produce cuando cruzamos muchas veces más la calle y nos dicen de todo. También es violencia. O cuando cruzamos por la senda peatonal y no hay respeto, ¿no es cierto? O el peatón se lanza y no hay respeto tampoco a que el semáforo no nos está dando a nosotros el permiso para hacerlo. O sea, lamentablemente tiene que ver todo esto con la ruptura del tejido social, con ese quiebre que recién creo que estamos intentando desde los distintos ámbitos recuperar. Ahora, ¿se debería decir que la violencia va en aumento? ¿Se notan más casos que antes? No hay más casos que antes. A veces se dan situaciones, pero yo no puedo hablar de que haya un aumento de violencia. Yo creo que la violencia está permanente, que se manifiesta en determinados lugares, en cuántos que se manifestará y no nos enteramos. ¿Qué pasa cuando nosotros vemos la violencia hacia la mujer? Es violencia. Entonces no hablemos solamente de violencia escolar, o cuando es al revés. Entonces, si nosotros tenemos familias violentas, es lógico que los chicos van a actuar así, no solamente en la escuela, en el club y donde les toque participar. Trasladan todas estas situaciones a sus lugares cotidianos de vida. Lamentablemente es así, pero por eso reitero nuevamente que cuando nosotros tenemos dentro de la escuela este tipo de situaciones, tenemos que actuar dentro de la escuela. ¿Qué hacemos con los distintos equipos? Trabajamos, ya sea con los jóvenes, ya sea con los niños que se produzca, pero también trabajamos con los papás afuera de la escuela.
¿Qué tipo de trabajo se hacen afuera de la escuela o qué tipo de contención se le está dando también a este grupo que son los padres, que usted también mencionaba que son un tejido externo que tienen muchísimo que ver con la vida interna de los alumnos? Así es. Nosotros, por ejemplo, estamos desarrollando una actividad piloto en distintos barrios, tanto de la capital como del interior, con los papás que llevan sus hijos a las escuelas. Lo estamos haciendo entre el Ministerio de Educación y la Red de Mujeres. ¿Qué es lo que nosotros pretendemos? Trabajar con los papás la responsabilidad que ellos tienen. Esta responsabilidad que tiene que ver con que sus hijos vayan todos los días a la escuela, que nos den también una mirada y un acompañamiento frente a las situaciones de violencia para que puedan hablar previo con sus hijos, recuperar entre ellos también estas situaciones, para que cuando sus hijos vayan a la escuela traten de llevar estos valores que uno a veces les transmite. Trabajamos con ellos el tema de la repitencia, lo que implica sentarse con los hijos, hacerle el seguimiento de la escuela para evitar la sobriedad, para evitar la repitencia, pero también les damos a los papás un espacio de capacitación en diferentes temas para que ellos a su vez también se sientan contenidos socialmente, porque no debemos olvidarnos de dónde venimos, y venimos justamente de una sociedad expulsora de todos, o sea, el que no se suma, el que no se sube a este tren queda afuera, y muchos quedaron afuera de nuestro país. Reconstruir esto, porque todo lo que me estás preguntando tiene que ver con los vínculos, con las relaciones, con esto de los recursos que nosotros utilizamos cada uno para llegar al otro. Y es lo que está quebrado. No estamos hablando si se sabe más o menos matemática, estamos hablando de conductas, y las conductas tienen que ver con esto.